Sean todos y todas bienvenidos, congresistas constituyentes, a esta 20ª etapa del Congreso Nueva República, para presentar a todo el pueblo de México y legisladores el anteproyecto de reforma del Poder Judicial y Fiscalías. A efecto de sustituir las reformas del Poder Judicial del 15 de septiembre y del 31 de octubre, del año 2024, en virtud de que son nulas y nulos son los actos jurídicos relacionados. La elección del 1 de junio y el supuesto voto de los ciudadanos no es un voto de la democracia. Son todos actos violatorios de la Constitución, de los tratados internacionales de los que México es parte y de la suspensión del acto reclamado, razón por la cual hoy presentamos el anteproyecto de reforma del Poder Judicial y Fiscalías al pueblo de México para sustituir, como ya lo he dicho, estas reformas y esta elección plagada de vicios que no solo es nula, sino que además está siendo alentada por 3 grupos de gobierno: los gobernadores en los estados, la Secretaría del Bienestar y desde luego el partido Morena, incitando al pueblo de México, incluso mediante burdos acordeones, a votar en una elección absurda, irracional y en el contexto de los programas sociales. Bienvenidos sean todos y comenzamos. Vamos a ceder la palabra al doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado y presidente de Plan Nueva República. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Es un placer estar con todos ustedes, distinguidos presidentes y líderes de varias organizaciones académicas, sociales y del pueblo en general, así como los distinguidos presidentes y presidentas de Plan Nueva República, de todas las entidades federativas y de la Ciudad de México. El objetivo de esta 20ª etapa del Congreso Constituyente Nueva República es continuar con los esfuerzos de lograr consensos entre todos los sectores de nuestro país y entre todos los partidos políticos para lograr un poder judicial independiente, eficiente y transparente, como todos los mexicanos anhelamos, obviamente, conjuntamente con un poder legislativo que no traicione al pueblo y un poder judicial que ejerza su función de restablecer la vigencia de la Constitución, así como tienen la facultad de mantener el orden jurídico, distinguidos miembros, distinguidos integrantes del Poder Judicial, ustedes tienen también la facultad de ejercer la soberanía en materia de juzgar en beneficio del pueblo. Y este ejercicio de la soberanía, en estos momentos se pretende arrebatar y pretenden ejercer esa soberanía 2 poderes, rompiendo con la interdependencia de poderes de conformidad con la teoría de la división de poderes. Desde luego que este anteproyecto de reforma, este anteproyecto busca consensos, busca ser un punto de partida para lo que anhelamos todos los mexicanos. Y es un ejercicio más de Plan Nueva República y todas las organizaciones que están
en torno a Plan Nueva República es un esfuerzo más de consensos. Todos saben de que Plan Nueva República en el pasado proceso electoral buscó consensos entre todos los partidos políticos y compartió este programa de gobierno del pueblo de México. Este programa lo compartió con todos los partidos políticos en busca de consensos ante la observación de una lastimosa polarización del pueblo de México. Buscamos consensos. Y de 4,000, como ya lo hemos afirmado en otras ocasiones, de 4,000 invitaciones y 4,000 documentos a todos los partidos políticos, solo 18 partidos, solo 18 candidatos, candidaturas, mejor dicho, nos respondieron. Bien, razón por la cual en esta 20ª etapa de nuestro Congreso Constituyente Nueva República, estamos presentando este anteproyecto para ser sustituido, obviamente junto con otras experiencias, otros anteproyectos, porque nada es definitivo, todo debe enriquecerse, pero la intención es que sea sustituido y enriquecido por las llamadas reformas de 15 de septiembre y 31 de octubre, que son nulas de pleno derecho. Tienen que eliminarse. Y son nulos de pleno derecho todos los actos derivados de estas reformas. Entre ellos, obviamente, es nula la elección de 1 de julio. Es nulo el voto. No es un voto de la democracia. Ni es libre, ni es secreto, ni es universal. Es un instrumento para seguir avanzando hacia la dictadura. Y aquí hay dos situaciones muy concretas. Hay quienes están a favor del 5º retroceso de nuestra historia. Quienes vayan a votar estarán participando, estarán abonando en un 5º retroceso de la historia. Obviamente ustedes conocen los anteriores 4 retrocesos, el primero Iturbide, el segundo Santana, el tercero los conservadores, el cuarto la dictadura de Porfirio Díaz, y ahora el 5º. En estos momentos de la historia nacional, México está padeciendo un 5º retroceso, y aquí no hay dos. Quien vayan a votar, están votando por un avance hacia la dictadura y están votando por un 5º proceso. Quienes no votan para no legitimar lo absurdo están contribuyendo a una nueva república. Aquí dos situaciones: o nueva república o nuevo retroceso. Escojan, mexicanas y mexicanos, ustedes decidan por dónde se van. Esta reforma, desde luego, estas reformas son nulas por muchas razones. Son nulas porque son contrarias a la Constitución, violatorias de los artículos 1, 14, 17, 35, 39, 40, 41, 49. Del 49 nos vamos al 94, al 103, al 105, 107,
128, 134, 135, 136. Fíjense, todo lo que están violando quienes aprobaron esta reforma. Están violando el principio de progresividad del 1 constitucional. Están violando el principio de inviolabilidad del 136. Están violando el principio de insustituibilidad del 135, que solo autoriza adiciones y reformas. Reformas para enriquecer los artículos inviolables, pero no sustituciones. Óiganlo bien, pueblo de México, óiganlo bien. Óiganlo bien, legisladores que no quisieron o no supieron aprovechar o atender lo que señala la Constitución. Son nulas también, porque son violatorias de los tratados internacionales de los que México es parte. Son nulas porque están violando las suspensiones del acto reclamado. Qué grave, qué ejemplo, qué manera de promover la anarquía en México. Así es que, violadores de las suspensiones, ya podemos todos los mexicanos no atender las suspensiones del acto reclamado. Ya podemos hacernos justicia por propia mano y violar el 17 constitucional que prohíbe hacerse justicia por propia mano. Y ustedes, legisladores, y usted, presidenta, hicieron justicia por propia mano porque dijeron no atendemos a las juezas ni atendemos las suspensiones porque ellos lo hicieron mal. Pues se están situando como juzgadores. Qué triste, ¿verdad? Bien, pues esta es la situación que tenemos, pero fíjense lo más triste del caso. Están desconociendo nuestra historia. Están violando los principios de la Revolución de Independencia de 1810, de la Revolución de Ayutla de 1854 y la Revolución de la Revolución de 1910. Pero además están pisoteando la sabiduría de los constituyentes que nos dieron patria. Del constituyente de 1824, del constituyente de 1857 y los constituyentes de 1916, 1917. Qué grave, señores. Se dicen revolucionarios, son contrarrevolucionarios. Son contrarrevolucionarios quienes aprobaron estas reformas que son nulas, de pleno derecho. No tienen ningún sustento legal, constitucional ni histórico. Son un retroceso. Hay que decirlo, hay que repetirlo y hay que decirles a los que voten el domingo, pues ¿qué? ¿Quiénes van a votar? Pues van a votar el pueblo engañado. El pueblo engañado, el pueblo desinformado. Y el pueblo desinformado porque hay un ejército de la oficialidad con recursos de todos ustedes, del pueblo de México, que está promoviendo el acarreo al voto. Eso es una realidad triste que casi en la víspera de la votación estamos sufriendo todas y todos los mexicanos. Entonces, ese es un problema grave que es, desde luego,
que hay una contradicción muy fuerte entre quienes propagan las mentiras y quieren hacer verdad. Después de repetir tanto una mentira, pretenden convertirla en verdad. Van a votar también quienes responden a tristes y oscuros intereses, entre ellos los publicistas del oficialismo. Van a votar los familiares de muchos candidatos que creen que van a ganar, cuando ya todo está armado de una manera desafortunada para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Bien, razón por la cual presentamos este anteproyecto de reforma constitucional integral y las correspondientes fiscalías. Este anteproyecto está disponible para todo el pueblo de México en www.congresoconstituyenteciudadano.org, a disposición de todo el pueblo de México como un punto de partida. Aceptamos todas las propuestas que quieran, no van a creer que estamos estableciendo algo definitivo. Se puede ir perfeccionando. Tan es así que lo que presentamos, lo que estamos presentando el día de hoy, está actualizado a 2025. Y es un anteproyecto del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nada de partidos políticos que nos han traicionado, nada de eso. Y además, es expresión de varios congresos académicos. Ahí están los contenidos del Congreso de Reforma Integral a la Constitución del 2010. En 8 sedes, para celebrar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Es expresión también de muchos congresistas constituyentes que decidieron participar activamente en el Congreso Constituyente Ciudadano que se realizó de 2016 a 2017 en 21 sedes en todo el país, y en el que participaron 23 universidades y cantidad de organizaciones sociales, académicas, de profesionistas y del pueblo en general. Es por eso, es del pueblo y por el pueblo. Es desde luego un documento que se está actualizando día con día. Por eso se está realizando este Congreso Constituyente Nueva República, para actualizar lo que hemos hecho desde antes de 2010. Estamos actualizando permanentemente este documento que ponemos a disposición de nuestro querido pueblo de México, que está siendo traicionado. Este anteproyecto tiene las siguientes características. Como está a disposición de ustedes y de todo el pueblo, pues lo van a poder ver. Yo nada más voy a señalar algunas características, pero de manera muy breve, porque pues los tiempos no nos dan. Y bueno, hay muchas participaciones todavía. Bueno, todavía apenas estamos empezando, pero esta es una presentación de carácter general. Primero que nada, este proyecto otorga y restituye derechos. Por ejemplo, otorga el derecho de todo demandante de justicia a ser atendido de manera inmediata, de manera pública, sin previa cita, por los tribunales y los juzgadores. Este derecho que se otorga a través de este proyecto, desde luego nosotros sin ser un derecho del pueblo, se los otorgamos.
en mi carácter de magistrado por aproximadamente 30 años, estuve atendiendo, y son testigos todo el pueblo de México y todos los demandantes de justicia que acudieron a los 8 tribunales que yo atendí. Así es que hay testimonios claros y precisos de que esto puede, y yo he insistido mucho que todo juzgador debe atender a los demandantes de justicia, pero no en su oficina, de manera pública. El juzgador que atiende dentro de su oficina, pues está realizando un acto que puede ser totalmente limpio, pero se puede ver como un acto difícil, total, incluso puede verse como un acto de corrupción. En segundo lugar, esta reforma transita por todo lo relacionado a la justicia y a la seguridad jurídica. Y obviamente que las llamadas comisiones de derechos humanos se crearon por deficiencias de los poderes judiciales. Por tanto, esta reforma también incluye la sustitución de las comisiones que no han funcionado de derechos humanos por auténticas defensorías de los derechos humanos del pueblo y sus fines. Incluye ya quejas contra la violación de los fines del Estado y quejas contra la violación de derechos humanos. Es doble. Y además incluye una coordinación de recomendaciones y otra de resoluciones regulatorias para el caso de que no se atiendan las recomendaciones, para garantizar el restablecimiento de los derechos. Restituye al pueblo su derecho a contar con 3 poderes independientes entre sí, y desde luego un poder judicial que, al ser independiente entre sí, es un poder que sí va a poder garantizar la justicia y la seguridad jurídica. Pero ¿cómo va a poder garantizarlo un poder que ya no es poder y que ha sido sustraído su derecho, su facultad de ejercer la soberanía? Para también es parte de este proyecto que presentamos a ustedes. Restituye al pueblo su derecho, desde luego el ejercicio de la soberanía en su voluntad de juzgar, sustraída por el Poder Ejecutivo. Restituye al pueblo su derecho a participar en el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial mediante un mecanismo muy, muy efectivo que propone, que está en esta reforma. Se llama convocatoria pública e insaculación calificada, que se constituye, fíjense, por 4 participaciones del pueblo, 4 etapas del pueblo. Aquí sí, participación del pueblo. Y en primera etapa el pueblo se organiza en un colegio de evaluación. En la segunda etapa, el colegio de evaluación publica una convocatoria para designaciones y el pueblo participa. Oye, el pueblo que reúna los requisitos participa. No puede participar alguien que no es abogado una convocatoria para un cargo jurisdiccional, pues no va. Puede ser el pueblo que participa. Tercera, participación del pueblo. Se publica la convocatoria de los seleccionados. Y el pueblo participa cuestionando, diciendo: oye, colegio de evaluación, te equivocaste aquí y allá. El colegio retoma su función y entonces tenemos ya la insaculación calificada.
Fíjense qué importante, restituye al pueblo el derecho al voto de la democracia, no a este instrumento que están realizando, al voto libre secreto para designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre los ministros y los magistrados que hayan transitado por este sistema y desde luego, por todos los mecanismos que ya están de la carrera judicial. Los que pasaron por todo eso y aparte pasaron por el procedimiento de convocatoria pública en circulación calificada, te podrán ser candidatos a la presidencia del Poder Judicial. Y entonces aquí tenemos dos efectos muy buenos. Uno, que los magistrados y ministros pues, desempeñen el mejor papel para caer si un partido los selecciona para ser candidatos. Pero esto también se lo revertimos al Poder Ejecutivo y le decimos al Poder Ejecutivo, ¿sabes qué? ¿Por qué tú puedes nombrar a los secretarios de Estado, a los directores generales, directores de área y todos los demás? Y ahora estás quitando al Poder Judicial la facultad de internamente como poder interdependiente hacer lo suyo. Pues ¿sabes qué? ¿Quieres democracia? Te la damos. Y en una propuesta de reforma del Poder Legislativo y del sistema político electoral, ya estamos proponiendo también que nada de que el presidente va a nombrar a sus secretarios y nada. Aquí también, los secretarios de Estado y los directores generales tendrán que también pasar por este procedimiento. ¿Cómo que nomás un poder y el otro no? Vean qué absurdo lo que están haciendo. Por favor, los que están escuchándome y han decidido votar, vean qué tonterías están haciendo. Bueno, esto es importante porque entonces tendríamos secretarios y directores efectivamente calificados y no improvisados. El pueblo sufre cada sexenio, cada trienio, porque se va la experiencia y llega la improvisación. Y otra vez se va la experiencia y llega la improvisación de los amigos del amiguismo. Resolveríamos esos dos sistemas. Vean la importancia de esta presentación de este anteproyecto. También restituimos al pueblo, se restituye al pueblo su derecho a participar contra la corrupción. ¿Cómo? A través del establecimiento de tribunales de responsabilidad en el servicio público. Pero estos tribunales no solamente es para el Poder Judicial, para todos los poderes. ¿A poco el famoso que están proponiendo disciplina judicial es para todos los poderes? A ver, ¿y por qué no simultáneamente uno disciplina para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y otro de disciplina para el Poder Ejecutivo? No, ellos no necesitan disciplina. No necesitan disciplina los violadores a la Constitución. Necesitan. Entonces nosotros proponemos un tribunal de responsabilidad del servicio público y desde luego le otorgamos al pueblo un derecho concreto, un derecho concreto que consiste precisamente en una acción contra todo acto de corrupción, de cualquier poder, de cualquier ente público, y así cambiamos el absurdo título cuarto de la Constitución, que mantiene un sistema anticorrupción, pero que realmente nunca ha funcionado, y menos juzgar
menos cuando se hacen, cuando realmente se reparten entre ellos las responsabilidades, y pues no se puede así. Entonces, eso estamos haciéndolo. Y entramos de lleno al problema de las fiscalías. ¿Por qué? Porque es parte de la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo dejan fuera lo más importante? Si la corrupción es mucho notoria, es totalmente notoria. Ahí está. Más vean la historia, vean la situación. Nosotros de plano sustituimos las fiscalías de todo tipo y de todos los niveles de gobierno por consejos de procuración de justicia y seguridad que aparte serían instrumentos para resolver conflictos mediante la conciliación y mediante la conciliación. Y eso realmente descongestionaría todos los poderes, porque habría fiscales de todas las áreas del derecho. Y aparte, una barrera contra la delincuencia, porque al no haber un fiscal nombrado, un solo fiscal, sino un consejo de procuración, pues es más difícil ir contra ello por parte del poder, por parte de cualquier delincuente. Entonces, eso es otra de los aspectos que proponemos para esos efectos. El tiempo es limitado, hay muchas cuestiones muy importantes que señalar, pero vuelvo a decirles que está a disposición de ustedes, y repito, por la importancia que tiene, está a disposición este anteproyecto en www.congresoconstituyenteciudadano.org. Y para terminar, solamente hago un llamado a los tres poderes. Los tres poderes son tres mandatos del pueblo. A los tres poderes, en el mandato que les corresponda, es urgente que los tres poderes hagan un esfuerzo extraordinario y reviertan este absurdo de una sola persona y de varias personas obedientes que realmente obedecieron a un dictado. Y esto se llama dictadura. Por tanto, señores legisladores, los designamos para que legislen, no para que atenten contra la historia nacional, contra las instituciones, contra la Constitución, contra los tratados internacionales y contra el orden jurídico al violar la suspensión del acta de reclamo. Ustedes tienen la palabra. ¿Quieren pasar como los sepultadores de una república, de una historia, bella historia de México? Si quieren pasar, sigan sosteniendo. Si no, tienen la oportunidad. Aquí el pueblo de México, partecita del pueblo de México, del pasado y del presente, porque estamos trabajando desde antes del 2010, les proporcionan un instrumento viable totalmente y científico. Científico porque ha pasado por muchas reflexiones de muchos eventos académicos y de 2 congresos, no, ya de 3 congresos. Pues 3 congresos, porque este es otro congreso que estamos llevando por razones de no tenemos recursos, pues estamos llevando de esta manera. No tenemos recursos como ustedes tienen todos los recursos del pueblo, están disponiendo de todos los recursos para ir a acarrear a los votantes del próximo domingo. Bueno, a ustedes les pido que reflexionen. A usted, presidenta, conductora de los anhelos y destinos de México, usted es la responsable directa, usted puede influir de manera determinante. La estamos observando todos los mexicanos. Obviamente hay mexicanas y mexicanos que dentro de los programas sociales hacen todo lo que les ordenan desde el Ejecutivo, por razones obvias. Quieren conservar
los recursos que el pueblo trabajador y el pueblo emprendedor están otorgando. Estos recursos se los otorgan y pues le decimos, presidenta, pase a la historia como la primera mujer que restituyó al pueblo de una desgracia. No sea copartícipe de lo absurdo. Se lo pedimos, se lo pedimos de manera cordial, cordial y con la mejor intención. Puede convertirse en la mejor presidenta de México si usted atiende, atiende y nos atiende. Y cuente con la asesoría de todas las organizaciones que estamos aquí presentes. Y no le costamos nada. Le podemos presentar los proyectos que quieran. Tenemos, pues mire, tenemos aquí simplemente todo un programa de gobierno del pueblo de México que estaremos incluso coparticipando con ustedes. Con esto termino, desde luego ocupado y preocupado por lo que sucede en nuestra República. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ponce de León. Vamos a dar la palabra al maestro Florentino Hernández Valderrama, si nos hace favor de tomar la palabra. Buenas tardes. Deseo saludarlos y agradecerle la atención que me presten honorables colegas, distinguidos juristas, ciudadanos comprometidos. De hecho, es importante que tengamos claro los vicios constitucionales de la reforma constitucional que estamos padeciendo. Es una reforma bajo el discurso de democratización de la justicia. Bajo ese discurso, la democratización encubre una profunda vulneración del orden constitucional y el equilibrio republicano consagrado en nuestra Carta Magna. A continuación, enumero algunas de las vulneraciones que se están presentando y que debemos de tener claras para no caer en estos juegos. Primero que nada es el artículo 49 de la Constitución, que establece el poder de la Federación se divide en 3 poderes, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una separación que no es decorativa ni retórica, es una garantía estructural del autoritarismo. La propuesta de elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros implica una subordinación del Poder Judicial a la dinámica electoral denominada por intereses partidistas, lo cual rompe con la autonomía funcional del Poder Judicial y somete su actuación al arbitraje de las mayorías políticas. La independencia judicial no puede coexistir con una dependencia electoral. Así lo menciona también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, no somos los únicos que en su momento opinamos lo mismo. Por otro lado, tenemos la violación de los principios de la independencia judicial que se manejan a través del artículo 17 constitucional. Permítanme tantitito, ya. En el cual nosotros encontramos que la justicia se debe de impartir de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. La imparcialidad judicial reconocida como principio axial por estándares internacionales. Esta se ve vulnerada tremendamente si queremos que los juzgadores electoralmente por favoritismos partidistas. Elegir jueces mediante el voto popular introduce el riesgo de las decisiones judiciales busquen complacer al electorado o
garanticen congraciarse con partidos políticos, efectuando gravemente la imparcialidad. Este es un problema muy serio. Por el otro lado está la afectación a la legalidad de la carrera judicial. Esto es otra vulneración al artículo 123, apartado B, en su fracción 13ª, y el artículo 100 constitucional, que establecen que la estructura del Consejo de la Judicatura Federal garantiza acceso permanente y acceso a los jueces, a los magistrados, mediante méritos, profesionalismo y experiencia, no una simpatía. El sistema de carrera judicial ha sido uno de los pilares de la estabilidad y el profesionalismo. Suprime esta lógica meritoria, instaurando una lógica populista, incompatible con la naturaleza técnica que deliberadamente es la función judicial. Esto contraviene además al artículo 123 en su apartado B, fracción 13ª, que protege los derechos laborales adquiridos por quienes han accedido a sus cargos mediante el concurso de oposición, amenaza a los derechos humanos y al control convencional del artículo primero constitucional. En esta reforma pone en riesgo al cumplimiento del artículo primero constitucional, que ordena que todas las autoridades respeten los derechos humanos conforme a los tratados internacionales, al reducir la autonomía del Poder Judicial y su capacidad de ejercer control constitucional y convencional. Se compromete el rol del Poder Judicial como garante último de los derechos fundamentales, afectando al sistema de protección de los derechos de México. El artículo 133 establece nuestra supremacía constitucional, y los tratados también se ven vulnerados al impedir que los jueces independientemente los apliquen libremente, al estar sujeto a las presiones electorales o partidistas. Démonos cuenta también la desnaturalización que se está dando del Poder Judicial como poder contramayoritario, porque en una república democrática no se define solo por elecciones ni por la existencia de límites constitucionales al poder de la mayoría. Incluso decisiones de mayorías coyunturales pretende que la función judicial derive su legitimidad del voto directo, confunde la lógica deliberadamente con la lógica electoral. Las decisiones de los jueces deben estar motivadas por la ley, no por la opinión pública o las redes sociales. Un juez electo popularmente será susceptible de su reelección, que a su vez debe proteger a las minorías frente al abuso del poder. En adición a lo anterior, la afectación del proceso electoral y la de los derechos del ciudadano, conforme a la Constitución de los Estados mexicanos, particularmente vulnera los artículos 35, 41, 116, 134 y sexto de la Constitución, entre otros. Esta sección expone cómo la reforma del Poder Judicial, al introducir la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros, vulnera nuestros derechos políticos y las garantías democráticas del ciudadano, al mismo tiempo que deforma el sentido del sufragio libre e informado. Vulneración de los derechos del ciudadano y del proceso electoral, como se establece en el artículo 35, 41, 116, 134 y sexto constitucionales. Se viola el derecho de votar en condiciones de libertad e información plena, cosa que carecemos actualmente. No hay información plena. Artículo 35 constitucional, fracción primera y sexta, reconoce como derechos del ciudadano votar y ser votado en elecciones auténticas, libres y periódicas,
además de cerciorarse para tomar parte de los asuntos políticos de la nación. Al incorporar cargos judiciales al proceso electoral sin parámetros claros sobre su campaña, pues estas plataformas de justicia se distorsiona de evaluar a un juez y de los estados por medio de las elecciones libres, auténticas, periódicas, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Incorporar elecciones de jueces y ministros contraviene los principios de certeza, de imparcialidad e independencia electoral. No hay criterios objetivos para juzgar la idoneidad de un candidato oficial desde el ámbito ciudadano. Las campañas electorales podrían contaminarse, y de hecho lo están, con financiamientos ilícitos. No quiero mencionar algunos que gastan desmedidamente y son representantes de este poder. Se corre el riesgo de que el INE, hoy cuestionado, pierda aún más la capacidad operativa y técnica frente a una carga electoral artificial e inapropiada, y que con ello se justifique que el desaparecer por negligencia o innecesario recursos públicos. Artículo 134 y primero y octavo, párrafos primero y octavo. El artículo 134 constitucional exige que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, de sus recursos públicos, se conduzcan con imparcialidad, honradez, eficiencia, sin influir en la equidad de competencia electoral. Maestro Florentino Permitir que los Hernández, ¿me jueces o puede aspirantes a escuchar? jueces hagan campaña con publicidad personal, promesas o No alianzas tenemos buen partidistas sonido. vulnera el principio de neutralidad del Estado. Además, el financiamiento de estas campañas judiciales se vuelve opaco y el proceso a la corrupción. No hay más reglas claras sobre los límites de gasto ni de fiscalización de las sanciones, afectación a la soberanía, a las entidades federales, a la autonomía local. El artículo 116 constitucional además establece que las constituciones locales deben observar principios de independencia por parte de los consejos de las judicaturas estatales. Esta reforma impuesta desde el Centro Federal invade la soberanía, obligándolos a adoptar modelos de elección popular de jueces que contradicen su diseño constitucional y autónomo. Esto es algo que no se ha reparado por ninguna autoridad. Están invadiendo las competencias de, de las entidades federativas. Hay que recalcarlo. Se produce un efecto centralista, regresivo, uniformiza sin justificación sistemas judiciales, afectando derechos políticos y el federalismo mismo. Es decir, que estamos en un centralismo insuficiente. El artículo 6 constitucional reconoce el derecho a la información, elemento fundamental para establecer el voto de forma libre y razonada. Sin embargo, la complejidad técnica de las funciones judiciales dificulta la comprensión ciudadana del papel del ministro, del magistrado o de cualquier juez que en un sumo. Bueno, a mí me parece que el sonido ya está muerto y que tenemos que continuar. El tiempo lo tenemos encima. Nuestra sesión termina a las 8. Vamos a comenzar, por favor, con el doctor Julián Germán Molina Carrillo. Y Creo buenas que no. tardes, buenas noches. Ok. Hola, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues Qué saludando bueno aquí a que lo todos los. logró. Estamos esperando escuchar, como siempre, su voz muy intelectual. Muchas gracias a todos los presentes.
un saludo muy especial al doctor Luis Ponce de León, felicitarlo por esta presentación y por participar en este pues, tercer Congreso Constituyente. Pues la verdad es que la reforma al Poder Judicial para todo nuestro país se presenta en un contexto muy difícil, muy complicado para los mexicanos, dado que con todos los problemas que estamos viviendo de orden mundial y sobre todo en momentos en que en México pues hay una crisis de valores, un problema estructural y sobre todo con un gobierno dispuesto a asumir todo el control del gobierno en todos sus tres poderes, pues nuestro país sí enfrenta un problema bastante grave y además que los ciudadanos no tienen la certeza de cómo se va a llevar a cabo esta elección judicial. Desde entrada, el problema se da porque la reforma, así como fue planteada y aprobada por una mayoría, que fue pues una forma de tomar el control de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, pues nos lleva a una reforma que lo que busca es precisamente el control total de los ministros de la Corte, de los magistrados de circuito y de los jueces federales, así como también en el caso de los estados de la República, que los gobernadores hoy tengan el control también de los poderes locales y de que la justicia pues ahora esté politizada completamente. Yo creo que la propuesta que hace el doctor Luis Ponce de León sobre el hecho de que sea el Poder Judicial el que retome la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país es la vía para lograr terminar con este tipo de decisiones. Hoy precisamente la ONU se pronunció en relación a tener que tomar medidas cautelares para evitar que se lleve a cabo la votación el día 1 de junio. Yo creo que en el orden internacional no solamente hay críticas, hay comentarios, hay desconfianza, pues posiblemente una fuga de inversiones, y esto colocaría al país en una situación muy delicada y muy complicada para todos, dado que no se está pensando en las consecuencias que tiene esta reforma y las elecciones en las que el oficialismo pues tomará el control total de los cargos en una elección en la que el INE y los consejos distritales podrán hacer y deshacer con las boletas electorales. Entonces creo que los juristas, todos los que estamos interesados en la marcha del país, debemos actuar para evitar que las futuras generaciones sean las que paguen las consecuencias de una reforma hecha de manera arbitraria y sobre todo que esto afecta el Estado de Derecho y la división de poderes en nuestro país. Era mi comentario en el Congreso. Muchas gracias. Gracias, doctor Germán Molina. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Por favor, vamos a recibir al maestro Arturo Nosari Molet. Maestro Arturo Nosari Molet. ¿Tenemos a alguien en la sala que quiera tener una participación? Sí, doctora. Por favor, Brigitte, adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La injusticia venida de los que deben ser justos es el fallo más incalculable de la razón. Jacques Rousseau. Mis observaciones van a ser acerca de la reforma al Poder Judicial en México respecto del título tercero de la Constitución Política de México, la cual regula la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal, estableciendo su estructura, sus funciones y principios. Recientemente, la reforma al Poder Judicial Federal se dice que busca fortalecer la independencia, la transparencia y la eficiencia del sistema judicial, promoviendo la profesionalización de los jueces y magistrados, así como la implementación de mecanismos para combatir la corrupción y mejorar el acceso a la justicia. Comentándose por parte de la primer mandataria de nuestro país, hasta hoy, quien a partir del próximo domingo sería una dictadora autócrata, que estas modificaciones pretenden garantizar una justicia más imparcial y efectiva, alineada con los derechos humanos y las necesidades sociales,
manifestando asimismo la reforma que también busca reducir la carga de trabajo de los tribunales y modernizar los procesos judiciales, promoviendo la digitalización y la rendición de cuentas. Haciendo alusión dicha mandataria a que en conjunto estos cambios reflejarían un compromiso para fortalecer el Estado de Derecho en México. Pero yo me pregunto, ¿cuál Estado de Derecho? Si en México actualmente no lo hay. Al no estarse tutelando los derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna y estar dando paso a un acto a todas luces anticonstitucional, como lo es la reforma al Poder Judicial Federal, donde se deja al descubierto el ánimo de querer desaparecer la división de poderes en México y querer concentrar toda la gobernabilidad en un solo poder, siendo a través del Ejecutivo el cómo se imponga un nuevo régimen de gobierno. Cabe hacer mención que dicha reforma, aparte de ser anticonstitucional y fuera de todo contexto jurídico, la misma se encuentra subyúdice, ya que al haberse combatido el mencionado decreto, a través del cual se promulgó dicha reforma judicial, con los amparos que aún siguen en trámite sin resolverse y con las suspensiones otorgadas por mandato de un juez federal, se estaría nuevamente violentando un mandato judicial al permitirse las elecciones que pretenden llevar a cabo el día 1 de junio de este año, ya que es contrario a derecho. Es por ello que esta organización de Plan Nueva República, de la cual formamos parte todos los presentes, nos pronunciamos al respecto y hacemos valer nuestra voz para hacer mención del desánimo que nos causa dicha reforma y proponer a través de este Congreso Constituyente Ciudadano una reforma al título 3 de nuestra Carta Magna para la creación de la clasificación del supremo poder de la sociedad a través de su artículo 49, el cual rezaría de la manera siguiente. Artículo 49. El supremo poder de la sociedad se clasifica para su ejercicio en legislativo y de representación, ejecutivo y de administración, poder judicial y poder electoral, así como 3 funciones del Estado: la función de procuración de justicia y seguridad, la función de autoevaluación del Estado y la función educativa y de comunicación humana, que podrán complementarse con órganos constitucionales autónomos. No podrán reunirse 2 o más de estos poderes y funciones en una sola persona o corporación, ni depositarse en un solo individuo. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Propuesta tal como la que se pretende que se pueda garantizar un verdadero acceso a la justicia y que a través de ello se restablezca el Estado de Derecho en México, así como se restaure el tejido social que tan fragmentado ha quedado en nuestra nación. Es cuanto. Podemos esperar escuchar al doctor Jesús Ponce de León Armenta. Muchas gracias, doctora Liliana Yunes. Gracias. Muy breve, quiero comentar pues que desde que un ejecutivo, un mandatario toma posesión, jura solemnemente y protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Este hecho ha sido muchas veces pisoteado y más en estas últimas administraciones, porque no se está cumpliendo. Si yo juro y después soy el primero que pisoteo esta ley y la reformo o la Constitución y la mejoro o la pongo a mi entero beneficio, estoy realmente fallándole al pueblo, fallándole al Estado de Derecho y sobre todo cayendo en este deterioro que ahora estamos sufriendo. Yo creo que esto, coincido pues que en el periodo del PRI fue un proceso que se daba y ahora con el proceso que se tiene con el grupo del partido de Morena, ha hecho que el poder legislativo asuma una hegemonía total y absoluta, porque no existen candados también en el poder legislativo y han hecho que se dé este proceso de ocupación
de múltiples curules por parte del legislativo. Esto es un deterioro absoluto, es una regresión que estamos sufriendo y que esto le ha sido el caldo de cultivo para que el Ejecutivo imponga este proceso que estamos viviendo. Coincido que obviamente que la reforma del Poder Judicial es una regresión porque estamos volviendo a la época de la barbarie en México, porque estamos acabando con el Estado de Derecho y porque esto ha dado motivo y dará definitivamente a que la democracia en México se deteriore aún en mucho más. Entonces, coincido pues con este llamamiento de que esta situación del Poder Judicial tiene que mejorar y que para mejorar, para mejorar se necesita cumplir y hacer cumplir estos procesos. Es una demanda internacional el contar con este esquema totalmente transparente y adecuado a estas condiciones. Y yo coincido, pues obviamente que el artículo 36 señala esta inviolabilidad de la Constitución y que después señala que habrá que restablecer, que el Estado deberá restablecer. Sin embargo, allí en este proceso no se dice o no vislumbramos cómo el Estado va a poder restablecer un deterioro que se está causando tan enorme como el que estamos viviendo. Y por eso coincido también con la propuesta del doctor Luis Ponce de León en el sentido de que haya este proceso de exigir que se mejore el esquema de manejo del poder Judicial en términos de lo que se establece con estas etapas. Sin embargo, yo considero que debería ser un proceso paulatino que permitiera poco a poco, no como se hizo ahora con este esquema tan absurdo de la tómbola y luego después de echar a perder y luego quitarle. Yo si no me saqué la bolita, pues ya quedó sin puesto. Esto es un absurdo. Hay muchas vacantes que podían empezarse paulatinamente a nombrar con un esquema mucho más racional, pero no con este esquema que está vigente. Yo coincido con la propuesta que señala el doctor y pues ojalá que tuviéramos, por eso hacemos voto para que estos procesos se lleven a cabo. Es cuanto, doctora. Gracias, doctor Jesús Ponce de León. Gracias por su excelente aporte. Me pregunto si hay alguien que quiera adicionalmente a los ponentes anteriores hacer uso de la palabra, compartir con nosotros sus valiosas ideas. Si se puede, un minuto. Claro que sí, adelante. Ricardo de la Luz Félix Tapia, de Los Mochis, Sinaloa. Un gusto saludarles. Un gusto también. La reforma judicial nació viciada. Si recordamos ciertos momentos, presionaron a legisladores para que votaran y se pudiera dar tal reforma constitucional, que es nula de todo derecho. Posteriormente presionaron a un ministro que se dice que a cambio de una embajada también dio su voto para que no prosperara, o para que prosperara más bien esta reforma. Y como vemos, se viola una serie de artículos que ha venido nombrando el doctor Luis Ponce de León y que ha sido pues vergonzosa para los abogados ver cómo a raíz de sorteos, de rifas, de tómbolas están designando juzgadores que debieran tener toda una carrera judicial, debieran tener experiencia, debieran tener solvencia moral, lo cual públicamente lo hemos visto en los periódicos que hay muchos aspirantes que están coludidos con la delincuencia organizada. Ha sido algo muy trillado esta reforma. Nosotros como abogados la reprobamos porque no ha sido integral, no ha sido desde la policía, desde el Ministerio Público, las fiscalías y los juzgados que sirva realmente a la sociedad esta reforma.
Es cuanto, muchas gracias y gusto en saludarlos. Muchas gracias, maestro Ricardo Félix. Apreciamos mucho su tiempo y perspectivas. ¿Hay alguien más que quiera compartir sus ideas con nosotros? Si me permiten, podría, mientras llegan las personas que estamos esperando, comentar brevemente mi propia postura, y es decir que este 1 de junio se piensa concretar uno de los peores golpes a la democracia de nuestro país, a través de la simulada elección ciudadana de los miembros del Poder Judicial, el régimen de Morena y la división de poderes, que es la piedra angular de nuestra república. No podemos hacer otra cosa más que mantenernos en nuestra trinchera, seguir creyendo en el Estado de Derecho, convencidos de que podemos aspirar a ver restituida nuestra Constitución. Bueno, fue un comentario muy breve. Me pregunto si hay alguien más que quiera participar. ¿Sí? Licenciado Otilio García Ramos, Villahermosa, Licenciado Tabasco. Otilio, con mucho gusto, adelante. Agradecerle el espacio. Estoy en completo acuerdo con lo que el licenciado Ponce de León ha dado lectura durante su proyecto de la presentación para establecer la nueva Constitución, en donde efectivamente el Estado de Derecho ya no existe, se ha violado en infinidad de veces. Ahí está un amparo interpuesto por la Suprema Corte cuando se inicia esta destitución de poderes, porque no se puede llamar de otra forma, en donde voy a ser específico, un senador, Adán Augusto, pues como este señor se amparó, vamos a modificar nuestra Constitución, algo que verdaderamente deja mucho que desear en el sentido de los derechos, tanto jurídicos como humanos, son violados, y que el Poder Ejecutivo avala. Esto es inconcebible. Por lo tanto, y para ser breve, concluyo manifestando mi total acuerdo en la presentación del proyecto y de los aspectos que el proyecto maneja. Es cuanto. Agradezco el momento. Muchas gracias, maestro Otilio García. Lo agradecemos nosotros. ¿Alguien más que desee compartir con nosotros sus ideas? Sí, Liliana, a tu llamado con mucho gusto participo. Gracias, doctor Bruno. Prefería no Siempre haber nos encanta, participado, siempre nos pero lo voy a encanta. hacer con mucho gusto para que todos participemos, todos los demás que no han podido intervenir. Es una lástima, está un poco viciado el sonido. Es tan anticonstitucional como decir lo siguiente. Ayer, por lo menos 30 amigos míos, jueces, se despidieron ayer. Fue su último día, motivados por la reforma judicial. No la aceptaron y prefirieron dejar el cargo y recibir lo que les hayan dado, que les van a dar en septiembre, a seguir en la reforma judicial. Entonces, si entrevistáramos a todos esos jueces que se fueron, ya fuera del cargo, ya sin la problemática de sostener el cargo, porque ya no van a estar, les darían todos los motivos por lo que es anticonstitucional la reforma. El problema que tenemos
es que aparece como constitucional, está en la Constitución. Entonces, si esta reforma, como lo sostenemos, en general todos, yo tengo un problema, pues, es difícil estar en contra de la reforma, yo soy juez y he sido cauto todo este tiempo a no hablar de más en contra de la reforma. Por eso sigo siendo cauto ahorita mismo. Y como lo dijo mi maestro Ponce de León, en efecto, no hay sustituciones. Hay reforma constitucional, no sustitución. Hay que hacer un gran trabajo que convoco a todos estos, o todos ustedes, al doctor Luis Ponce de León, claro que lo convoco, a que hagamos un gran trabajo para regresar a la constitucionalidad que hemos tenido y buscar una verdadera reforma judicial. El único amparo que debe subsistir es el amparo que protege al individuo, que es el amparo indirecto. El otro es un recurso de casación. Es decir, como lo sostienen algunos de los ponentes, y me refiero, claro, como lo sostiene Luis Ponce de León, la reforma tiene que ser integral, con las procuradurías, con la policía, con el municipio y con los grandes problemas nacionales jurídicos. Gracias nuevamente por el llamado que me haces, doctora Liliana, y que aquí lo contesto. Gracias. Muchas gracias, doctor Bruno Biarco, por enriquecer este encuentro con sus ideas. Muchísimas gracias. ¿Alguien Bueno. más quiera compartir? Bueno, Licenciado Quirino, sí, ¿ya me escuchan? ya le escuchamos. Mire, lo único que yo quiero aportar es el pensamiento de Víctor Hugo. Temámosle más que al ejército más poderoso del mundo, a una idea cuando ha llegado su hora. Cuando llegó la idea de independencia, nadie la pudo detener. La de la reforma, nadie la pudo detener. Democracia, nadie pudo detener. Las ideas cuando llegó su hora. Ahora, ¿qué significa que unas ideas triunfan y otras se van al cementerio de la historia? Triunfan aquellas ideas inteligentes que responden a las necesidades, exigencias y problemas y soluciones de su época. Entonces, nosotros en este maravilloso movimiento al que pertenecemos, Congreso Constituyente Ciudadano y Nueva República, debemos liberar de la esclavitud a millones de mexicanos que están viviendo bajo ideas de regresión, como lo dijo el doctor Luis Ponce de León Armenta. No debemos de volver a las regresiones. Ahora, ¿cuándo es una idea inteligente? La idea inteligente es cuando nosotros del movimiento sabemos comprender y descifrar los signos de los tiempos. Eso es lo que significa ser una idea inteligente. Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos, ustedes no son inteligentes porque no saben comprender ni descifrar ni interpretar los signos de los tiempos. Y nosotros, el trabajo del doctor Luis Ponce de León Armenta y todos los abogados y líderes que he escuchado, sí tienen ideas inteligentes. Y es esa la clave del éxito de este movimiento, sembrar ideas inteligentes, jurídicas y sobre todo para que nuestro país de México
siga evolucionando y creciendo y luchemos contra toda regresión. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Quirino Casas. Como siempre, nos invita a la reflexión. Lo apreciamos mucho. Gracias. Doctor Luis Ponce de León. Gracias. Bueno, yo simplemente quiero agradecer las participaciones muy puntuales del doctor Germán Molina, presidente de Plano de República en el estado de Puebla. Agradecer también la participación del maestro Quirino Casas, presidente de Plano de República en Baja California Norte. Agradecer a la doctora Brigitte Hernández, presidenta de Plano de República en el estado de Jalisco, al doctor Jesús Ponce de León, presidente de Casas de la Democracia, desde luego al doctor Ricardo de la Luz Félix Tapia, presidente de Plano de República en el estado de Sinaloa. Muchas gracias, Ricardo, por tu generosa participación. Obviamente al maestro Otilio García por su generosa participación, al doctor Juan Bruno Ubiarco y desde luego a la distinguida conductora de esta 20ª etapa del Congreso Constituyente Nueva República, a la doctora Liliana Yunes. Y con mi agradecimiento quiero señalar y quiero hacer un llamado muy especial a los juzgadores, es decir, a los integrantes del Poder Judicial. Señores integrantes, no abandonen sus cargos. Ustedes fueron designados con base en la vigencia de nuestra Constitución. Y la Constitución vigente es la Constitución anterior al 15 de septiembre del 2024. Pero al mismo tiempo que les pedimos que no abandonen sus cargos, les pedimos que ejerzan su función, que ejerzan la soberanía que les otorga el 39, el 41, el 49 y el 94. Ejerzan la soberanía en su función de juzgar. Y en esa función de juzgar hay facultades explícitas e implícitas en la Constitución. Así como todo el cuerpo de nuestra Carta Magna les otorga esa facultad de juzgar in genere, así también les otorga la facultad de mantener la vigencia de la Constitución y mantener el orden jurídico. Tan es así que cuando se quiso ampliar el cargo del presidente de la Suprema Corte 2 años más, ustedes restablecieron la vigencia de la Constitución, señores. Y dijeron, no, la Constitución no te lo permite. Y también ustedes tienen la facultad de restituir la vigencia de la Constitución. La Constitución no permite sustituciones. No permite la sustitución en nuestra República Democrática, representativa y federal, laica y federal, por un estado de impunidad, de delincuencia, de inseguridad, constituido por dos poderes que finalmente están ejerciendo la soberanía del pueblo en
en la acción de juzgar, al participar y intrometerse en el poder judicial, al mandar la lista de candidaturas. A ver, que el Poder Judicial también mande lista de candidaturas para los secretarios de Estado, los directores generales, los directores de área. A ver, ¿quieren democracia? Bueno, pues también que por democracia se nombren esos señores. Pero, ¿qué estamos haciendo? Si se puede hacer mediante el procedimiento de convocatoria pública, acusación calificada, para seleccionar a los mejores, a través de 4 participaciones directas del pueblo, como lo expliqué ahorita, pues háganlo así. ¿Por qué no escuchan lo que el pueblo quiere y necesita? ¿Por qué tenemos que hacer lo que ustedes quieran si los mandantes somos el pueblo? Ustedes son los mandatarios. Pero se quieren convertir en mandantes. Quieren asumirse como mandantes. Entonces, sí es posible la restitución. Así como tienen el mandato, tienen que restituirla. Restitúyanla. Restituyeron en lo particular. Restituyan. O van a dejar impune la violación de los derechos humanos de jueces, magistrados y ministros, bueno, jueces y magistrados sobre todo. ¿Van a dejarlo impune? Cuando la Constitución dice en el primero que es obligación del pueblo, que el pueblo restituirá, restablecerá la situación de violación de derechos, dice el Estado. Y el Estado son ustedes, Poder Judicial. Son ustedes. Son los facultados para juzgar. Y se está cometiendo una gran injusticia a todo el pueblo. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién va a juzgar? Si ustedes abandonan su función, ¿quién va a juzgar? Si ustedes abandonan sus cargos, dejan que el barco se hunda. No, déjenlo que se hunda. No les interesa el pueblo. Déjenlo. No abandonen el barco, es suyo. En la tarea de juzgar. Igual legisladores, no abandonen su barco en su facultad de legislar. Legislen. No sean simples obedientes de lo que les dicen. La república es así. Poderes, mandatos independientes entre sí. De donde saben de ese pensamiento. ¿Por qué abandonan el barco? ¿Por qué lo abandonan, señores? ¿Por qué abandonan sus cargos? Decía Juan Bruno que se despidió a muchos juzgadores. Imagínense en todo el país todo el sufrimiento de tantos mexicanos y mexicanas por la voluntad de una sola persona y por la obediencia de quienes tenían facultad de legislar y no lo hicieron. Imagínense ustedes el sufrimiento de tantas familias, pues están sufriendo las consecuencias de un pisoteo garrafal. Esto hay que decirlo, es una acción de agresión al pueblo de México. Y lo más triste, la agresión se está dando con recursos del pueblo de México, con recursos de los trabajadores que todos los días en la madrugada van a sus trabajos y dejas un porcentaje de sus sueldos para la Secretaría de Hacienda. Para los empresarios, emprendedores, que igualmente arriesgan sus recursos y crean fuentes de trabajo. Son los que están sosteniendo. Y con esto les digo a los beneficiarios
beneficiarios de los programas sociales. Señores, señoras, ustedes son beneficiarios del esfuerzo de muchos trabajadores y trabajadoras del pueblo. Son beneficiarios de muchos emprendedores. El dinero que reciben no es del gobierno, es del pueblo trabajador, del pueblo emprendedor. Y no tienen ustedes obligación de obedecer al gobierno. No se dejen presionar. Ya estamos enterados que los están presionando. Y le están diciendo que de allí viene todo. Ustedes, una amenaza de que, pues si no acuden ante el pueblo. ¿Y saben qué? Ante los intereses y los principios, váyanse por los principios. Porque los intereses, tarde que temprano, si por interés abandonan los principios, porque pues los intereses son legítimos, pero si por los intereses abandonan sus principios, tarde que temprano van a tener efectos. Se los aseguro. A todos los que se disponen a votar, porque les están presionando, porque hay acarreos, porque ya están diciendo que 200 votos por cada, bueno, yo mejor ya no digo más, pero así está la situación. Hasta el número de votos le están dando hasta un número de votos, independientemente de todas las demás situaciones. Entonces, sí, yo sí quiero señalar, igual señalo con toda precisión que no es, que las nulidades no pues son cuestiones de la doctrina. Sí, claro, la doctrina es la que alimenta a la legislación. Existen las nulidades en el orden jurídico, en todos los contextos del orden jurídico. Pero sí les digo, independientemente de ello, existe la facultad de restablecer lo que ha sido suspendido. Y han sido suspendidos todos los artículos que mencioné en mi exposición. Y los principios que implica cada artículo. Si en una situación nada más de síntesis decimos principio de progresividad y protección de los derechos humanos, artículo 1. Principio de retroactividad, 14. Principio de la división de poderes, 49, 41. Principio de la insustituibilidad de la Constitución, artículo 135. Principio de la inviolabilidad de la Constitución, 136. Suficientes para elaborar una sentencia, un acuerdo, una resolución que restablezca. Pero independientemente de eso, pues oigan, señores, está en la suspensión del acto reclamado. Pues ahí no tienen vuelta de hoja. Pues está suspendido el acto. Pase lo que pase, un acto suspendido tiene efectos. Hay suspensión del acto reclamado. Como señaló de manera muy clara y precisa la doctora Brigitte, está sub judice. Sub judice. Entonces, pues por favor, esto implica pues que señalemos con precisión que se puede, y les digo
a los integrantes del Poder Judicial que el 94 señala que el Poder Judicial no solamente se deposita en la Suprema Corte, que sepan con toda claridad los jueces de distrito que tienen toda la facultad de ejercer la soberanía en los asuntos que les planteen. Porque se ejerce el Poder Judicial en los jueces. Se ejerce en sus facultades, desde luego. Se ejerce en los magistrados. Se ejerce en la Suprema Corte. Entonces, que no digan que no alcanzan los votos, porque no alcanzarán para las acciones de inconstitucionalidad. Pero para las acciones de anticonstitucionalidad, que es otra cosa, contraria a la Constitución, allí es diferente. Es diferente. Facultades implícitas de la Constitución, solamente hay que concatenarlas y aplicarlas. Además, tenemos información de que hay varias demandas, hay una gran cantidad de demandas, de amparos y de suspensión. A ver, vamos a ver si se hace lo de la nueva integración de la Corte, a ver qué van a hacer estos nuevos de la Suprema Corte. Por lo pronto, a quienes les corresponde son a los actuales miembros del Poder Judicial. Bien, si no hay ninguno, no sé si hay alguna otra persona que quiera participar, decir algo, porque pues es un congreso, hay que decir las cosas, hay que proponer, y hay que cuestionar, y hay que aclarar. Entonces, no sé si alguien más quiera participar. Bien. Si no hay una mayor participación, en mi carácter de presidente de Plano de la República, hoy, viernes 30 de mayo del 2025, siendo las 7:52 PM, 19:52, damos por concluidos los trabajos de esta 20ª etapa del Congreso Constituyente Nueva República, que seguirá permanentemente promoviendo las diversas etapas en búsqueda de consensos. Y esta etapa es igualmente, buscamos consensos. Y les decimos a los titulares de los tres poderes que se organicen independientemente de sus ataques mutuos, que se organicen, que no piensen en sus intereses para brincar de un puesto a otro, sino que piensen en el interés general de la República. Y como Guerrero señaló, primero es la patria. Primero es la patria. Apliquen este principio de Guerrero y júntense. Chequen, se puede hacer. Nosotros les proporcionamos un instrumento de trabajo. Cámbienlo, quítenlo, pueden enriquecerlo, pero es un instrumento, un punto de partida para avanzar y para lograr, como lo señalé al principio, un poder judicial independiente, transparente, eficiente, y lograr, obviamente, conjuntamente, un poder legislativo, como lo tenemos ya señalado, propuesto, un sistema político electoral igual. Les insisto mucho, por eso dejamos la lona que está atrás, es programa de Gobierno del Pueblo de México, porque
estamos, si esto lo compartimos entre todos los partidos y todas las candidaturas, pues ahora la estamos utilizando este mismo programa de gobierno del pueblo de México para de manera paralela estar proponiéndoles soluciones a los graves problemas del país a quienes ahora son gobierno y que tuvieron la oportunidad de conocer este programa de gobierno cuando eran candidatos, empezando por la presidenta y todos los legisladores. Y pues aquí está el documento. Igualmente, pues aquí está el otro documento, el documento que está circulando en anteproyecto de reforma del Poder Judicial. Pueden ustedes consultarlo y, ¿por qué no? Ahí mismo platicar. O bien mandar a correo plano a la República sus propuestas. Estamos en proceso permanente de actualización. Y con esto, un abrazo a todas. Hasta luego, doctor Ponce de León. Hasta luego todos. Gracias, doctor. Luego. Hasta luego. Pásenla Estén muy todos muy bonito. bien. Con el gusto de saludarles. Muchas gracias, doctor. Noches. Muy buenas noches. Un placer. Gracias. 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 Gracias, Miguel Hasta Carmen. luego. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Olga Tursi, Isabel, qué gusto. Compañeros. Estás participando en todo. Muy bien. Olga Lima, Muchas gracias. Joel Villaseñor, felicidades a todos. Gracias. Les haremos llegar sus correspondientes reconocimientos con un galardón, y le llamamos Galardón Restauración de la República. Así le llamamos este galardón porque estamos luchando por la restauración de la República. Primero hay que restaurar la República y luego hay que buscar una nueva República. Entonces ya nos obligaron a ir un poquito atrás, ahí ya estábamos bien, íbamos caminando de una incipiente democracia a una democracia, y ahora ya no regresamos, ahora tenemos que ir a una restauración de la República. Por eso el galardón de ahora es Galardón Restauración de la República, que les vamos a enviar a quienes se anotaron, participaron, y desde luego pues estamos pendientes en la organización de la 11ª etapa del Congreso, y con el gusto de haberlos de haber disfrutado junto con muchos de ustedes de la 19ª etapa en el Senado de la República, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, y la 18ª etapa que también allí fue posible realizar. Por todo lo anterior, vamos avanzando, desde luego, vamos avanzando en una estrategia muy concreta de pueblo y gobierno. Tenemos que buscar que pueblo y gobierno hagamos causa común por nuestro México. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas buenas noches. noches a Bye. todos. Buenas noches, gusto en Monserrat. saludar.